Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tanto tiempo, seguramente pudieron parar a divertirse un rato, a hacer muchas cosas, que tenemos muchas cosas para hacer este año, dando vueltas por el mundo, como nos gusta en este 2020. Eh, Espero que hayan pensado un poco la pregunta, espero que se hayan fijado a ver si llegan a alguna conclusión en la pregunta que les hice. Vamos a ahora tratar de analizar si efectivamente esta medida del presidente de Termolandia tiene algún efecto en el ingreso o no. Habíamos dicho que supongamos que el presidente de Termolandia decide construir una autopista entre las dos ciudades más importantes del país. Y que hacer la autopista va a tener un costo de 100.000. Y la pregunta que habíamos hecho es si esta medida tiene algún efecto sobre el ingreso de Termolandia. Veamos lo que es la demanda agregada. Nosotros habíamos dicho que teníamos un gasto autónomo de 400.000 pesos. Y ahora aumentó el gasto en 100.000 pesos. Ese aumento de 100.000 pesos hizo que la curva de demanda se corra hacia arriba. ¿Por qué? Porque modificamos la ordenada al origen. Al haber modificado la ordenada al origen, lo que terminó pasando es se terminó generando un nuevo punto de equilibrio. Punto de equilibrio en el cual la demanda y la oferta, es decir, el ingreso y la demanda, nuevamente tienen el mismo valor. Originariamente los dos tenían 1.000.000 y en ese momento la economía estaba en equilibrio. Ahora ambas tienen 1.250.000. Fíjense, el aumento de la inversión fue de 100.000 pesos. Está graficado por esa flechita verde o esas flechitas verdes que ascienden. Ahora, el aumento del ingreso fue de 250.000 pesos. Están graficados por esa flechita morada que asoma por ahí sobre el eje Y. Fíjense, ¿aumentó lo mismo el ingreso que aumentó anteriormente? No, aumentó más. Aumenté 100.000 la inversión, aumentó 250.000 el ingreso. ¿Y por qué pasa esto? La gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué pasa esto? Así es como surge lo que llamamos el multiplicador keynesiano. Esta teoría fue desarrollada por un gran economista de principios barra mediados del siglo XX llamado John Maynard Keynes. Seguramente lo escucharon nombrar. Básicamente es el padre de los estados de bienestar del siglo XX. Y una persona que ha logrado a partir de su teoría remontar lo que fue quizás la crisis más grande del siglo XX económica, que fue la crisis del 30, que está generalmente se la suele conocer como el crack de la bolsa, pero bueno, es la crisis del 30. Supongamos lo siguiente. El estado de Termolandia contrata a la empresa para hacer la autopista. Le paga los 100.000 pesos. La empresa va a contratar obreros para realizar la obra. Obreros que antes no hubiera contratado. Ahora los tiene que contratar para hacer esta obra. Esos obreros, que antes no tenían trabajo, van a tener un ingreso. Y ese ingreso que van a tener les va a permitir comprar, no sé, inventemos algo, un teléfono celular. ¿Cómo se van a vender más teléfonos celulares? Porque los obreros empiezan a comprar teléfonos celulares. Quizás hay una persona que abre una empresa de fabricación de teléfonos que antes no existía en Termolandia, que hacía solo termos. Ahora también hay una empresa que hace teléfonos. ¿Por qué? Porque los termolandeses ahora consumen teléfonos. Y esa empresa de fabricación de teléfonos va a contratar trabajadores. Y esos trabajadores a su vez van a empezar a consumir porque tienen sueldos que antes no tenían. Van a consumir más bienes que antes. Y eso a su vez va a hacer que nuevas empresas produzcan más y contraten más trabajadores que van a consumir más y que van a hacer que otras empresas produzcan más, etcétera, etcétera, etcétera. Empieza a generarse un círculo virtuoso en el cual cada vez hay más producción que está generada o está motorizada a partir del consumo. Este consumo que en realidad comenzó con un aumento en la inversión pública o privada, no importa, como un aumento de la inversión. Ese aumento de la inversión terminó generando como consecuencia el aumento en el consumo y a su vez el aumento de el ingreso. A este efecto
lo llamamos multiplicador keynesiano. La pregunta es, ¿de qué depende este multiplicador? Fíjense que en realidad el multiplicador existe, como vimos acá en el ejemplo, porque cada uno de los trabajadores de las distintas empresas empezaron a consumir más cosas. Supongamos que la empresa hubiera cobrado los 100.000 pesos de Termolandia, del presidente de Termolandia o del estado de Termolandia, hubiera traído una máquina, esa máquina hubiera hecho la autopista y se hubiera ido. ¿Cuánto aumentó el ingreso? 100.000 pesos. ¿Por qué? Porque las máquinas no consumen. Lo que genera el efecto del multiplicador es ni más ni menos que el consumo. Entonces, ¿de qué depende este multiplicador? Del consumo. A mayor consumo, cuanto mayor sea la propensión marginal a consumir, mayor va a ser el efecto de este multiplicador. ¿Y qué sectores se les ocurren a ustedes que son los que más consumen? Los que tienen mayor propensión marginal a consumir. ¿Los sectores de ingresos bajos o los sectores de ingresos altos? Pensemos. Una persona que gana hoy por hoy, pongamos 10.000 pesos por mes. Tiene una familia, gana 10.000 pesos por mes. ¿Cuánto va a poder ahorrar? Seguramente nada. Dijimos que el ingreso va a consumo o a ahorro. Seguramente si ganamos poco, si tenemos niveles de ingresos bajos, vamos a no poder destinar nada a ahorro. Ahora, una persona que gana 5 millones de dólares por mes, ¿cuánto va a consumir de esos 5 millones de dólares? Seguramente un porcentaje bajo. Las clases bajas o los sectores de ingresos bajos son los que mayor propensión marginal a consumir tienen. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que no todos los sectores tienen la misma propensión marginal a consumir, sabiendo que los sectores de ingresos bajos son los que mayor propensión marginal a consumir. La pregunta que ahora les hago es, si fuesen el ministro de Economía de Termolandia y quisiesen que el efecto de una política fiscal sea el máximo posible, ¿a quiénes le darían? ¿A los más ricos o a los más pobres? No es una pregunta filantrópica. La idea no es, pensémoslo porque somos buenos progresistas y queremos que a los que tienen menores ingresos les vaya bien. Más allá de que puede ser así, y espero que sea así. ¿A quiénes se les ocurre que vamos a dirigir el gasto o la inversión pública para hacer un mayor crecimiento de la economía o para generar un mayor crecimiento de la economía? ¿A los sectores altos o a los sectores bajos? Y seguramente esos esfuerzos irán hacia los sectores bajos. Lo que les puedo decir como corolario de todo esto es que en definitiva esta política fiscal o esta política económica terminó sacando a Estados Unidos y a muchos países de Europa de su mayor crisis, terminó generando un crecimiento muy grande. A través del gasto público se terminó generando un movimiento de la economía que aumentó el consumo, etcétera, etcétera, y así logró encontrarse un nuevo equilibrio. Y que lamentablemente, porque ahora parece muy sencillo, pero lamentablemente esto no es universal ni ha funcionado absolutamente para todos. Los estados de bienestar han tenido su época de apogeo a lo largo del siglo XX, probablemente lo estén estudiando en economía, en historia, y si no, pregúntenle al profesor Cristofori, que seguramente los ayudará con esto, pero van a ver que los estados de bienestar han tenido su gran apogeo y que en algún momento tendieron a desaparecer. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dejarles un video en el campus para que puedan ver, donde se habla de la política keynesiana, donde se habla de la teoría keynesiana frente a lo que es a la teoría marginalista. Se distinguen un poco las dos teorías, y la semana que viene nos vamos a volver a encontrar virtualmente en forma sincrónica para discutir sobre esto, discutir a ver cuál es el límite, si hay un límite, si es una política que sirve, si es una política que no sirve. Así que piensen y busquen a ver si esto les parece una buena salida o les parece una teoría
interesante y piensen a ver qué límites puede llegar a tener. Así que será hasta la semana que viene. Que tengan un buen fin de semana y un buen día del niño. Chau, chau.